se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, cada muerta solitaria por quien no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más. No callaremos y aquí presentes tus viejas maneras de vamos ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Ser padre no es tan difícil, ser hermano, ser mi hombre, te toca aprender a escucharnos. No intentes contar esta historia, mi presente y mi pasado con esta voz. Hoy voy a narrarlo. Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, cada ausente solitaria por quien no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Va por mi abuela, va por mi madre, va por mi hermana, va por mi hija, va por mi sombra, va por Rosario, va por Elena, va por mis muertas, va por los sueños que se nos fueron, va por la vida para hacerlos, por las que vienen, por las que fueron, va por contar todo de nuevo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida al tercer encuentro de este ciclo de videoconferencias titulado Derechos Humanos y América Latina, organizado por la Dirección de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Facultad de Humanidades y Artes. Para quienes recién se enganchan al ciclo, este es el tercer encuentro, como digo, y uno de los objetivos que nos proponemos, uno de los objetivos principales es poner en agenda de discusión académica y política institucional de nuestra facultad algunas problemáticas vinculadas a derechos humanos que consideramos en cierta medida ausentes. En ese sentido ya venimos de la clase inaugural, de la videoconferencia inaugural a cargo de Raúl Eugenio Zaffaroni, quien nos habló de patrimonio cultural negativo de la humanidad. Venimos de la videoconferencia del martes pasado, en la cual hablamos de narcocriminalidad y violencia territorial, una problemática muy vigente en nuestra ciudad y que afecta profundamente a los barrios y a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y puntualmente de la ciudad de Rosario. Y en el día de hoy, el tema que nos compete es memoria, verdad y justicia desde una perspectiva de género. Y vamos a hablar de los procesos de juzgamiento, de los crímenes del terrorismo de Estado, la violencia de ayer y de hoy. Para la realización de la videoconferencia contamos con la presencia de Ana Oberlin, de Lilian Luque y de Paula Álvarez Carrera, a quien le agradecemos profundamente que estén hoy aquí y que hayan aceptado
la invitación de formar parte del seminario. También le agradecemos a Ana Oberlin particularmente por habernos dado una mano en la organización del resto de las charlas del seminario y demás. Así que, bueno, sin más, y bueno, comentarles que tanto esta videoconferencia como las 2 videoconferencias anteriores van a estar subidas al canal de YouTube de nuestra facultad, al cual también les recomendamos que se suscriban para estar enterados y enteradas de los distintos materiales que se vayan subiendo institucionalmente por parte de nuestra facultad. Y, bueno, también dejarles la invitación para que se sumen al martes que viene a la videoconferencia de las fragilidades de las democracias y los modelos republicanos en América Latina, que va a estar a cargo de Alejandro Medici y de Mariano Vázquez. Así que, bueno, sin más, yo le voy a dar la palabra a la profesora Florencia Jaime, que va a hacer una presentación más formal de quienes están a cargo de la videoconferencia de hoy y de la temática que nos vamos a abocar hoy particularmente. Así que, Flor. Bueno, gracias Santiago. Como bien dijiste, hoy vamos a reflexionar sobre la memoria, la verdad y la justicia desde una perspectiva de género. Y para ello contamos con la presencia, como bien vos las mencionaste, de 3 abogadas que tienen una vasta trayectoria en los derechos humanos. Voy a presentarlas por ahí un poquito más en profundidad cada una, así las conocen y reconocen un poco su trayectoria, y después sí ya nos vamos a meter en el conversatorio directamente. Bueno, presento a Lilan Luque es abogada y docente por la Universidad Nacional de Córdoba. Ella es querellante es integrante del cuerpo de querellantes de la megacausa en La Perla, uno de los procesos que está actualmente activo. Después contamos con la presencia de Paula Álvarez Carrera, también conocida como Paloma, que es abogada por la Universidad Nacional de Jujuy, fue integrante de la defensa de Milagro Sala y actualmente es la coordinadora del cuerpo de abogados querellantes de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Y bueno, Ana Oberlin, docente y abogada de la Universidad Nacional de Rosario, que se ha desempeñado como fiscal ACDOC en las causas por violaciones de derechos humanos de la jurisdicción de Rosario y en la conocida también como FECED. Fue integrante también del equipo jurídico tanto de hijos como de abuelas de Plaza de Mayo de Rosario. Y bueno, les vuelvo a agradecer a las 3 por participar y por su buena predisposición, ¿no es cierto?, para la comunicación en todo momento. Así que bueno, vamos a ir introduciendo, ¿no es cierto?, la charla. Como bien sabemos, Argentina es uno de los países que internacionalmente ha sido reconocido por su temprano inicio judicial para condenar, ¿no es cierto?, a los responsables del terrorismo de Estado durante la última dictadura. Sin embargo, podemos pensar que el recorrido histórico que han tenido los juicios ha sufrido sus retrocesos y avances, ¿no es cierto?, a lo largo de estos más de 30 años desde el retorno de la democracia, y tendríamos que pensar en cuáles son un poco los aportes que en este último tiempo, en estas últimas décadas, en el contexto nacional, ha venido poniéndose en agenda la cuestión y la visibilización de la discriminación y la violencia que sufren las mujeres. Y los procesos judiciales no han sido ajenos a esta problemática, y me gustaría iniciar preguntándoles sobre, bueno, ¿qué significa juzgar a los delitos de lesa humanidad con perspectiva de género? No sé ahí quién quiere arrancar, y después vamos circulando la palabra, no hay problema. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, a todes. Primero quería agradecerles a Santi y a Flor por esta invitación, por haber confiado en el aporte que tenemos cada una de nosotros. Si bien somos compañeras que hace bastante tiempo venimos trabajando, lo cierto es que venimos de diferentes experiencias, ¿no? Hay una pequeña aclaración, Flor. Yo no soy docente en la Universidad Nacional de Jujuy, sí he aportado a seminarios de docencia con organizaciones de mujeres, pero simplemente eso. Yo, pensando en esta primera pregunta, ¿no?, que nos abrimos de pensar para nosotras, que es juzgar con perspectiva de género y también situándonos, ¿no?, en los diferentes contextos territoriales donde nosotras
construimos, aportamos, trabajamos, militamos y ejercemos la profesión, lo venimos pensando como parte también de un colectivo, ¿no? De mujeres que está en proceso de construcción permanente y de deconstrucción permanente, ¿no? Yo, si bien me puedo considerar una abogada feminista, lo cierto es que admiro a muchísimas otras compañeras de las que aprendo y trato de alcanzar todo el tiempo, y eso es un proceso permanente. Sobre todo en provincias como las nuestras, ¿no? De pensar que es casi una aspiración, pensar que los procesos con perspectiva de género se vayan dando. Aún más allá que, por ejemplo, en nuestra provincia, en Jujuy particularmente, y casualmente, ¿no? Digo, todos conocen el proceso de persecución y estigmatización que hubo sobre la lideresa Milagro Sala. Sin embargo, esta gobernación, digamos, de Gerardo Morales, fue el que inauguró los juzgados de violencia de género en nuestra provincia. Con algunos avances, pero también con algunas cuestiones que están en permanente revisión, ¿no? Por un lado tenemos un juzgado de violencia de género, es cierto, con 2 mujeres, son 2 juzgados en realidad, uno en San Salvador de Jujuy y otro en San Pedro, pero los fiscales especializados en violencia, que son quienes impulsan la investigación, quienes tienen que hacer un proceso de acompañamiento a las mujeres en situaciones de violencia, son varones. Hay todavía un largo camino de construir todas esas estructuras heteropatriarcales que están instaladas en las estructuras, en el Poder Judicial, básicamente, ¿no? Que por ahí es lo que a veces no permite o dificulta en realidad esta transversalidad que esperamos nosotros que haya en las instituciones, que abordan diferentes temáticas con una perspectiva de género. Si bien es cierto que hoy podemos pensar en el instrumento legal, ¿no? que hay una decisión política a nivel nacional de implementar la ley, lo cierto es que esto es un instrumento más, digamos. Ya hay vasta experiencia internacional, hay observaciones del comité a nivel internacional del Acuerdo Interhumanos, que desde el 2007 viene observando que los estados no tienen, o que en realidad tienen, están cargados de prejuicios en sus prácticas, que a veces no permite que esta perspectiva, digamos, se plasme en sus decisiones y en lo que eso implica e impacta en la vida de las mujeres. Entonces me parece que la tarea es continua, es constante, no depende, ¿no? Básicamente solo de decisiones, sino también de este trabajo y esta deconstrucción que es a nivel estructural y desde la que podemos aportar todos, algunos desde la profesión, otros desde la militancia, y yo también creo que ahí sí es importante tomar las experiencias de las organizaciones de mujeres, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que no todos los colectivos de mujeres en todos los lugares tienen las demandas y necesidades idénticas a las grandes urbes, por ejemplo. Me parece que es una cuestión es un disparador importante, pero creo que es también importante tomar las experiencias. Sí, Palo, no sé por qué pasó, no te escuchamos la última parte, no sé si querés volver a repetir o a volver a decirlo, se te desconecta el micrófono, se ve, el audio. Mi intervención respecto a lo que planteaste al principio. Bien, bárbaro, perdón, como se cortó un poquito, no habíamos entendido. No sé, Lilan, si vos querés agregar algo.
Sí, ahí está. Bueno, en primer lugar les quiero agradecer a todos la oportunidad de conectarme con otro lado del país y de compartir este espacio con dos queridas colegas que son un ejemplo de lucha, de trabajo y de inteligencia mujeril. En realidad, escuchándola atentamente a Paloma, no podría agregar mucho más. Sí me parece que, y esto lo digo en relación a mi experiencia, digamos, en mi ámbito aquí de trabajo en la provincia de Córdoba, voy a coincidir con ella en la necesidad de que el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad con una perspectiva de género aportan a la deconstrucción de toda esta concepción heteropatriarcal, perdón. Y me gustaría hacer hincapié en dos cositas nada más, o solamente dos puntos para dejarlos. Los procesos de invisibilización de algún tipo de víctima o de víctimas específicas, como somos las mujeres o los colectivos LGTBI, durante un periodo de tiempo específico y específicamente en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, al igual que la cuestión de la problemática de las niñas, esto Pipi sabe mucho, me parece que no solamente implica una doble vulneración en relación a estos colectivos, sino también es que impiden visualizar la completitud del fenómeno, así como muchas veces uno designa este periodo de tiempo como la dictadura cívico-militar eclesiástica, haciendo referencia a que no es solamente producto de una intervención de un sector de la sociedad, sino es mucho más complejo. Si ustedes me preguntan a mí, digamos, la necesidad de incluir la perspectiva de género que permite visualizar otro tipo de vulneraciones, una especificidad, permite ver la completitud de la vulneración en el fenómeno digamos. No me parece, digamos, no es lo mismo hablar solamente de, y esto es mi posición que quizás es un poco limitada, de las vulneraciones tradicionales a los derechos humanos, digamos, de la desaparición, de la tortura, sino que también es necesario incluir, digamos, los tipos de violencia específicas y hacerlas visibles, porque no es lo mismo, y aparte me parece que ayuda a la deconstrucción, no solamente del discurso heteropatriarcal, sino también del discurso de la guerra librada, y con la cual se pretende legitimar los delitos que se cometieron, digamos. Es muy difícil de sostener un discurso de legitimación de lo que ocurrió en nuestro país, cuando al mismo tiempo uno puede visibilizar las violencias ejercidas contra mujeres, contra disidencias e incluso sobre los propios niños, secuestrados, atormentados, y más allá de la figura tradicional de lo que es la apropiación de niños. Es muy difícil sostener el discurso y al mismo tiempo se nos permite hacer un puente, me parece, y quizás me estoy adelantando, entre el ayer y el hoy. Para mí es fundamental, por eso incluir con todos estos aditamentos que Palo afirmaba, lo colectivo, los movimientos de mujeres, digamos, no es posible no hacerlo en el siglo XXI. Bien, sí, totalmente, Lilan, totalmente lo que decís. No sé si, Pipi, querés agregar algo más a lo que dicen las compañeras. Sí, bueno, primero muchísimas gracias por el espacio, me parece súper importante y además un lujazo estar con estas dos compañeras inmensas, a las que quiero mucho. Lo que me parece importante, tomando un poco lo que decía Paloma y lo que decía Lilan, siempre que hablamos de juzgar con perspectiva de género, es todo y es nada. Esto nos pasa siempre, parece como que cualquier cosa es, ahora todo le agregamos perspectiva de género y no se termina de entender. Y es justamente lo que ellas dos marcaban, poder visualizar y visibilizar esta sujeción de determinadas sujetas y sujetes en el cis heteropatriarcado en el que vivimos, en donde hay personas que ocupamos lugares desiguales en esta estructura machista y que justamente esa sujeción hace que vivamos violencias que muchas veces son diferenciales, como en especial ocurrió en el terrorismo de Estado, esto que llamamos las violencias machistas diferenciales. Y trayendo un poco y uniendo las dos exposiciones de estas genias de compañeras que tengo hoy, por ahí me parece que
para unir con lo que pasa en Lesa y lo que pasa actualmente, tenemos que tener en cuenta cuando juzgamos con perspectiva de género esos delitos de lesa humanidad, es que el terrorismo de Estado tuvo diferentes aristas, modelos, un modelo general, podemos decir que tenía distintos modelos adentro, y pretendía garantizar la hegemonía de distintos modelos que tampoco venían de la nada, sino que estaban fuertemente arraigados en la cultura de esos años. El modelo era económico, era social, era político, era religioso, pero también y fundamentalmente algo que no ha sido visibilizado lo suficientemente, era un modelo sexogenérico. Y ese modelo sexogenérico que ya existía en la cultura machista del terrorismo, durante el terrorismo de Estado, en la cultura machista de los 70, tenía roles muy claros para mujeres y para varones. Era completamente binario, no había otra cosa, y obviamente con clara sujeción de las mujeres, y atacaba a quienes se salían también de ese binarismo, a las mujeres que se salían de esa, a las mujeres cis que se salían de ese rol de amas de casa, de cuidadoras, etcétera, etcétera, que ya conocemos de la cultura machista. Se las castigaba doblemente en el terrorismo de Estado por eso, pero también a gays, lesbianas, a las personas trans, en especial a las mujeres trans, que salían de ese modelo. Y aplicar perspectiva de género en el juzgamiento de estos delitos implica, trayendo lo que dijeron las dos compañeras, cada una complementando lo que dijo la otra, implica justamente poner de relieve en estos procesos esas violencias diferenciales que tienen origen en ese modelo sexogenérico que el terrorismo de Estado pretendía, o cuya hegemonía pretendía el terrorismo de Estado garantizar. O sea, me parece que uniendo todo, eso es lo que tenemos que ver, y cuando hablamos de juzgar con perspectiva de género en general y en especial durante el terrorismo de Estado. Sí, 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 totalmente. Me parece que ese proceso de visibilización es lo que ha posibilitado esa retroalimentación, tanto del movimiento de mujeres como del movimiento de derechos humanos. Pero me gustaría, si pueden profundizar tal vez un poquito más desde su experiencia en el estado de los procesos, digamos, de juzgamientos de lesa con perspectiva de género en las regiones o en los casos donde ustedes tengan experiencia y donde hayan participado y que puedan por ahí comentar un poco cómo la justicia, cómo los funcionarios, a nivel institucional, digamos, reacciona o se posiciona sobre esto, digamos. No sé quién quiere. Bien, si Sí, puedo, dale, hago adelante, un pequeño adelante. resumen. En realidad, me encantó lo que Paloma dijo en este sentido de traer que hay distintas realidades adentro del país, que los colectivos de mujeres tienen distintos tiempos y necesidades en cada momento. En Córdoba hay un proceso, digamos, no particular, sino les comento en qué estamos. Me gustaría traer como antecedente al hoy, que en el 2010 un colectivo de compañeras expresas políticas, antes de que saliera la primera sentencia que declaró la violencia sexual, o ahí concomitante, como delito de lesa humanidad, digamos, que se consideraba judicialmente como delito de lesa humanidad, un conjunto de compañeras hizo un documental que se llama Lesa, contando su experiencia específica en relación a estas violencias particulares, y solicitaban la declaración de estas conductas como delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Y, digamos, fue el primer mojón, me parece a mí, de visibilización hacia el afuera de estas mujeres, de estas sobrevivientes, pero obviamente no fue la primera vez que fue público. En Córdoba me parece que al igual que en otros ámbitos y en otros lugares del país, las mujeres siempre hablaron en relación a la temática, o muchas hablaron en relación a la temática. También, al igual que en otros lados, los órganos de la justicia no escucharon esos reclamos, esos relatos, no los contuvieron, no los tramitaron judicialmente, y recién en Córdoba, en el año 2016, fue la primera condena en la megacausa de La Perla, D2, en la que tuvimos el placer de compartir el trabajo con Pipi.
que se condenó a autores directos de delitos en contra de la integridad sexual, como se le llamaba en su momento, a unos sujetos particulares en relación a 2 víctimas recién. Desde ahí en adelante, desde el 2016 en adelante, hubo otra causa, digamos, en donde hubo un relato de víctimas y la Fiscalía no acusó. La Fiscalía no acusó, digamos, fundando en que no era posible identificar quién era el autor directo del hecho, y esto Pipi puede después explicarlo mejor técnicamente. Y bueno, y ahora estamos esperando en algún momento, en teoría, en algún momento van a elevar a juicio una causa por violencia sexual, que así le llamaban, una causa pequeña en principio, pero que ahora está acumulada con miles de hechos y la particularidad de la causa se ha desvanecido. Y en algún momento, si es que tenemos víctimas y victimarios vivos, estamos esperando entrar a juicio. Pero ha sido un proceso muy complejo porque al mismo tiempo, a diferencia de otros ámbitos, desde el 2010 en Córdoba, que ese fue ese mojón para mí en relación a mujeres que hablaban y exigían el tratamiento particularizado de los delitos en los que habían sido víctimas, hubo como yo no le llamaría un parate, sino un proceso de preparación para poder hablar de estos temas en forma pública. Y bueno, es muy complejo en una sociedad como la cordobesa, que sobre todo está muy acostumbrada a señalar, me parece que esto es muy común en todos lados, pero también a las traidoras, a las enemigas, eso es un prejuicio con el que las compañeras tienen que batallar, y bueno, ahí estamos. De todas formas, la justicia no ha dispuesto en su momento de las herramientas necesarias para poder transitar y gestionar estos reclamos de justicia particular. Me estoy olvidando de algo, pero bueno, en fin. Bien, cualquier cosa, Lila, después si te vuelve, tomá la palabra y compartirlo, no hay problema. No sé si Paula o la Pipi quieren agregar algo de sus experiencias. Dale, sigo yo, así rotamos, como habíamos Dale. dicho, un poco la palabra. Bueno, no decir, acuerdo con lo que dice Lilan y con la importancia de que el sistema de justicia se haga cargo de esto que muchas compañeras, como bien señalaba Lilan, vienen diciendo desde el juicio de la Junta, desde sus primeros testimonios. Otras no, y de eso seguramente vamos a hablar un poquito más adelante con las otras preguntas. Yo voy a resaltar una cuestión particular de Rosario. Como saben, buena parte de mi trabajo lo desarrollé en Rosario, y en Rosario justamente las compañeras en sus primeras declaraciones, casi en su mayoría diría, contaron especialmente las violaciones que sufrieron en el contexto de los centros clandestinos de detención. Eso lo hicieron con el retorno de la democracia, o sea, en los primeros años, en el 83, en el 84 en realidad, perdón, 84, 85 hicieron esos relatos. Tuvieron que pasar casi 43 años, 44 de los hechos, y recién este año, por primera vez en Rosario, hubo una sentencia por violaciones y solamente a 2 mujeres, nada más. Tuvieron que pasar, como digo, 43 años de los hechos, 20 años de la reapertura de las causas en la ciudad, porque en la ciudad de Rosario fue una de las pioneras en eso, y se reabrieron las causas muy tempranamente. La inconstitucionalidad se declaró en Rosario en el 2002, pero ya estaban abiertas esas causas de una manera muy sui generis. Pasar 10 años o más de juicios orales, porque el primer juicio oral fue en el 2009, o sea, 11 años, para llegar a la primera condena. Y agrego otra cosa, la causa FESET, que es donde se llegó a esta condena por primera vez este año, en mayo, tuvo 3 tramos, o sea que además tuvieron que pasar 3 tramos, cuando esta palabra estuvo siempre. Yo creo que es el ejemplo que muestra cómo no se juzgó con perspectiva de género, cómo no se vio, no se miró y no se puso de relieve esta violencia que fue fundamental. Y quiero destacar una sola cosita más. Bueno, esto igual también se refleja en los procesos de todo el país.
solamente el 13% de las sentencias que tenemos, que son muchas en todo el país, o sea, solamente el 13% juzgan delitos que fueron sufridos por mujeres o mayoritariamente por mujeres, como son violaciones, abusos sexuales y abortos forzados. Entonces, eso también es un reflejo claro de esto que decíamos, de todo lo que nos falta por andar y de cómo esta perspectiva de género en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad es de alguna manera novedosa porque no ocurrió antes. Y quiero destacar una cosa, solamente en Rosario se juzgaron a 2, a pesar de que por lo menos 7 de ese grupo, de ese grupo operativo, fueron acusados de haber cometido violencia, especialmente violencia por medio sexual, especialmente violaciones y abusos, y esto también demostró que era una práctica sistemática y generalizada, como lo fue a lo largo y a lo ancho de todo el país, y sin embargo seguimos teniendo estas dificultades. Y agregando algo muy breve a lo que decía Lilan, que ella decía esto de que no tenemos autores directos, hay todo una cuestión que pone el Poder Judicial como un obstáculo para avanzar en el juzgamiento, es que muchas veces, por la clandestinidad en la que se dieron estos hechos, las mujeres privadas de la visión, tabicadas, los integrantes de los grupos represivos utilizaban alias a propósito para garantizarse impunidad, no pueden decir me violó Juan Pérez con nombre y apellido, y entonces con esa excusa no se los imputa. Y hay otras formas de autoría que se podrían aplicar, y lo único que quiero decir es que, por ejemplo, en el caso de las torturas, sí se acusa a todo el grupo que participó, muchas veces sin importar, porque se considera que todos participaron, sin importar quién aplicó a lo mejor la PIC de forma directa. Pero en el caso de las violaciones, y esto demuestra el sesgo machista que tienen, aún que tiene el Poder Judicial al juzgar estos hechos, se eleva el estándar probatorio en relación a los mismos delitos de lesa humanidad, y eso me parece que hay que ponerlo de relieve para que deje de pasar. No en todas las jurisdicciones, en Rosario, en Córdoba, sí, y ahora seguro la Palo nos va a contar de Jujuy. Gracias, compañeras, por la introducción y el panorama general. Yo lamentablemente les tengo que comentar que Jujuy no es parte de ese 13% que mencionó Pipi. Nosotros en nuestra jurisdicción tenemos, la verdad, una tarea enorme, inmensa, y ustedes más o menos la conocen porque las he consultado en varias oportunidades, y creo que ahora trabajando quizás desde la Secretaría de Derechos Humanos y tejiendo alianzas y redes, ¿no?, con otros compañeros que son además abogados querellantes, que están también en lugares estratégicos con compromiso para investigar y para impulsar estas causas. Creo que uno de los objetivos o una de las prioridades es avanzar en estas líneas, porque si bien, como mencionaron las compañeras, es cierto que si buscamos la jurisprudencia que existe en relación a los delitos sexuales, encontramos, y de jurisdicciones que hasta a mí me llamaron la atención, ¿no?, por pensar por ahí en jurisdicciones conservadoras o con alguna cuestión similar a las sociedades como las nuestras, pero que sin embargo han tenido la posibilidad, me refiero por ejemplo a San Juan, a Misiones, que han tenido en sus juicios esta decisión de condenar y de juzgar. Dos cosas me parece a mí importante señalar, además de que tienen que ver con lo que hizo mención Pipi, que no es nada menor, ¿no?, que es, por un lado, que evidencia cómo entienden hoy los jueces o el delito en sí, ¿no?, la violación, el abuso, si la entienden con este sesgo, con esta calificación, digamos, este carácter que se le da al delito de que es un delito cometido de propia mano, ¿no?, es decir, que si la responsabilidad del violador o del abusador está en la posibilidad de identificar quién cometió esa conducta, ese hecho, y eso le implica una carga, una sobrecarga a las mujeres o a las víctimas de tener que identificar
en el contexto en el que describió Pipi, ¿no? Es en un contexto de total vulnerabilidad y al que claramente no se puede acceder. Y si nosotros entendiéramos, como viene ya, digamos, como hay jurisprudencia que lo sostiene y como se viene trabajando, que estos son delitos de dominio, son delitos de poder que se cometen dentro de una estructura de poder, digamos, que son además delitos y conductas diferenciadas, no son parte de los tormentos en general y de los padecimientos que cualquier persona en ese contexto, digamos, de secuestro y de vulnerabilidad sufrió. Además, está esta otra cuestión, esta carga, digamos, ahí está, me parece, la necesidad de visibilizar que mencionó Pipi también, es que sobre el cuerpo de las mujeres, además, un especial ensañamiento como forma disciplinadora, ¿no? De conducta, de perfil, de buena mujer, ¿no? Entonces, creo que esto es fundamental. Hay mucho trabajo y mucha tarea para poder hacer esa diferenciación. Yo les cuento brevemente, en Jujuy, nosotros arrancamos los juicios de lesa humanidad en el año 2012. En el año 2010, en Mar del Plata, fue la primera sentencia, si no que las compañeras me corrijan, que juzgó, que identificó y que dijo que el delito era de carácter autónomo, la violación, el abuso, y además se le otorga un valor, digamos, el valor que tiene, digamos, ¿no? La declaración de la testigo, y que el hecho de haberlo también puesto haberlo manifestado, haberlo dicho, haberlo contado en un juicio oral, también evita esa necesidad de investigación, ¿no? Ya las autoridades judiciales, los fiscales, escuchando las declaraciones y las descripciones de las situaciones vividas por las mujeres, habilita, digamos, esa instancia privada para la investigación de ese delito, que es como una de las exigencias por las cuales, ¿no?, en algunos casos no se ha avanzado. Eso fue en el caso de Jujuy, por ejemplo. Nosotros, el primer juicio oral que tuvimos fue en 2012, y si bien ya se sabía de algunas situaciones que se conocían, digamos, ¿no?, entre los colectivos, entre los organismos, fue en el 2012, en un juicio oral, donde empezaron muchas mujeres a contar sus experiencias. Bueno, eso simplemente fue escuchado, y eso fue un elemento más de prueba que fue a la investigación. Llegamos al quinto juicio de lesa humanidad, con declaraciones por el estilo, y con la dificultad de ir a un juicio oral, pese a que las querellas particulares, y en su momento el fiscal también requirió, nunca se logró el procesamiento, básicamente por esto que señaló Pipi, que no se pudo identificar a la patota, o claramente, pese a que se sabía que en una comisaría, dos mujeres que habían denunciado, además hasta en cámara Gesell, porque la Cámara de Apelaciones, al demandar tal especificidad, la sometió, digamos, a esa revictimización y a exigirle algo que las mujeres no podían hacer, ¿no? Por más cámara Gesell que ellas pudieran describir, además, porque eso no se reprodujo en el juicio oral, hubo un acuerdo ahí, pero realmente lo que ellas contaban en esas cámaras Gesell, digamos, fue mucho más detallado de lo que ya se sabía, de lo que ya habíamos escuchado hasta 3, 4 veces, y era imposible que pudieran identificar una persona, porque no se podía, digamos. Y esas personas fueron, las 4 personas en ese caso, que eran policías, que eran los integrantes de la patota de una comisaría, fueron las que además todo el pueblo conocía, digamos, y dieron cuenta de sus funciones y su permanencia en el lugar, y aún así se les exigía a las víctimas esa imposibilidad en realidad de identificar solamente por sostener esa mirada, esa lectura o ese posicionamiento jurídico de entender que es un delito que se comete por una persona específica, ¿no? Si no se determina quién efectuó la penetración, no se puede saber, bueno, entonces no se puede responsabilizar. Y descartando totalmente esto que ya señalaron las compañeras, que a mí sí me parece
eso es algo fundamental. Yo creo que está faltando en muchas jurisdicciones. No son, son delitos de poder, son de dominio y los tenemos que ver así, y esa es la forma, porque si no, jamás vamos a lograr la responsabilidad por estos delitos, ¿no? Y pese a que las compañeras han dado cuenta una y otra vez de lo que vivieron, la verdad es que además ya están muriendo. De hecho, el último juicio en el que nosotros tratamos e insistimos, en el juicio pasado, fue el 5º juicio, no tuvimos ahí respuesta, no pudimos ser acompañadas por el Ministerio Público Fiscal durante el juicio oral, aunque sea para solicitarle que ampliara el requerimiento, porque las personas no habían llegado acusadas al juicio por violación. Pero era claro que así fue, y ya había padecido todo lo de instrucción, cámara Gesell, era la posibilidad, ¿no?, de restaurar quizás y de intentar, aunque sea sanar con un poco de justicia, que sean escuchadas y que por fin eso se pueda lograr. Bueno, no fue posible, nos rechazaron, recurrimos en casación, y en casación también nos rechazaron la insistencia, y además encima nos aplicaron costas. La verdad que les agradezco por sus intervenciones, porque nos han dado como una foto, si se quiere, de un diagnóstico de cuál es la situación para el juzgamiento con perspectiva de género, y a mí la verdad es que bueno, yo creo que calculo que todas coincidimos en que queda mucho trabajo por hacer, de que hay una estructura patriarcal que todavía queda mucho por deconstruir. Y en ese sentido yo les quería preguntar, ¿cuál es la relación o cuál es el aporte que hace, si es que hay algún aporte que ustedes puedan identificar, del movimiento feminista argentino en el movimiento de derechos humanos? Sabemos que son dos movimientos con una vasta tradición en el país, y que han dado tantas luchas importantes, ¿no es cierto? ¿Hay alguna, digamos, retroalimentación entre ambos movimientos? ¿Hay algún contacto? ¿Hay alguna... ¿se comparten, experiencias, o son por ahí experiencias y movimientos que van por carriles separados? Bueno, empiezo yo así seguimos el orden de rotación. La verdad que es como un poco difícil, porque muchas veces se piensa como en caminos paralelos, el movimiento de derechos humanos por un lado, el movimiento de los feminismos o feministas por otro lado, y yo creo que en realidad se tejieron y se tejen desde muchos lugares. Primero, que el movimiento de derechos humanos le aportó mucho al feminismo, a los feminismos y al movimiento feminista, a partir del conocimiento que fue generando el movimiento de derechos humanos, sobre todo en nuestro país y en otros países. Es una experiencia latinoamericana, pero yo la centro en lo que más conozco, que es Argentina, porque el movimiento de derechos humanos tuvo que desarrollar en su momento un montón de herramientas, por ejemplo, para acudir a los organismos internacionales durante la misma dictadura, y eso después fue utilizado, ese conocimiento, también por el movimiento feminista. Entonces, varias cosas se tejen y se van usando en uno y otro. Lo mismo que algunas de las prácticas sociales, como por ejemplo los scratches, que se puede discutir o no, pero lo inventó el movimiento de derechos humanos y también lo toma el movimiento feminista o una parte de los feminismos. También me parece que hay algunas cosas importantes, como por ejemplo, desde el movimiento, pensándolo desde el movimiento de derechos humanos al feminismo, después lo podemos pensar del otro lado, pero por ejemplo esto de la centralidad de las personas que sufren este tipo de violencias, las violencias del terrorismo de Estado, en el caso del movimiento de derechos humanos, y en el movimiento feminista también la centralidad de la palabra, de la decisión, del deseo de quienes sufrimos las violencias machistas. A mí no me gusta usar la palabra víctima, pero podríamos decir, para simplificar, de las víctimas. Creo que eso es algo que se toma del movimiento de derechos humanos, y el movimiento de derechos humanos nutre al movimiento feminista con eso. Y por el otro lado, me parece que la irrupción
del movimiento feminista con mucha fuerza en Argentina, sobre todo a partir del Ni Una Menos, a partir de antes incluso, pero podemos marcar el Ni Una Menos, podemos marcar esa primera movilización gigantesca en junio del 2015, tuvo influencia directa en estos procesos. Yo creo que lo que pasó es que esta escucha habilitante que es necesaria para poder hablar de estos temas, esto de que haya que una cuente las violencias machistas que sufrió en cualquier contexto, en el terrorismo de Estado, en la actualidad, en lo que sea, y que haya una escucha habilitante no solo del Poder Judicial, que es lo que venimos hablando antes, sino más popular, por decirlo de alguna manera, más del pueblo, más de la sociedad, por ponerlo en distintos términos. Esto del Ni Una Menos habilitó a que muchas mujeres revisaran y revisitaran sus experiencias vividas en el terrorismo de Estado en clave de perspectiva de género, o, me gusta más decir a mí, violencias machistas. Y de hecho el campo de las memorias, que el campo de estudio de las memorias, empezó a ser memoria generalizada desde antes, pero yo creo que con la confluencia del movimiento feminista y del movimiento de derechos humanos se empezó a pensar y a revisitar el terrorismo de Estado y los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado en clave de memoria generalizada, y creo que eso es un gran aporte al proceso de justicia en Argentina, que tiene esta deficiencia de la que venimos hablando. Y lo último que me parece, para después dejarle a las compañeras, es que hay algo que me resulta muy llamativo y muy lindo a la vez, es que las madres y las abuelas, justamente en sus roles, en realidad son roles de cumpliendo el estereotipo completamente machista, porque en realidad están en ese lugar que justamente la cultura machista les asigna y que las legitimó. Y muchas veces ellas no se reconocían como feministas ni en roles que tenían que ver con haber salido de sus casas a pelear, buscando a sus hijos y a hijas y a sus nietes. Y creo que ahora muchas madres incluso usan los dos pañuelos y ahora se identifican a sí mismas como feministas, releyendo incluso sus propias actuaciones y sus roles en el movimiento de derechos humanos. Y eso para mí es sumamente emocionante. Y lo último que digo es que además creo que esto le permitió a muchas de las madres, de las abuelas, de las hijas, de todo el colectivo del movimiento de derechos humanos, también reivindicar a las compañeras desaparecidas en su rol de militantes y en su rol también de transgresoras, no solamente del terrorismo de Estado, sino de la cultura machista. Y eso creo que también a mí me emociona en el proceso de Argentina, y en eso creo que confluyen los dos movimientos. Con delay, me parece. Sí, a ver, para agregar mucho más, la verdad que creería que no. Pensaba en algunas cuestiones que fueron apareciendo en relación a lo que venía diciendo Pipi, de este aporte, ¿no? de los movimientos actuales de mujeres, y además que lo conforman mucha juventud, ¿no? Que eso también creo que aporta primero mucha energía, ¿no? Aporta muchas nuevas formas de vida, de concepciones, de identidades que también, digamos, aportan a esta permanente en la que estamos cada uno de nosotros, trabajando y lidiando, y todos los días como una tarea, por eso, individual y colectiva, en el reflejo por ahí de estos movimientos, que además yo creo que también han aportado, o por ahí lo vemos como en paralelo, esto que señalábamos hace rato, ¿no? De cómo algunos funcionarios todavía leen de una manera que es muy limitada a quienes tienen que recibir justicia por las violaciones o los abusos sufridos durante la dictadura cívico-militar, y bueno, y cómo también tenemos cierto avance o
cambios de paradigma o de lectura respecto a eso, porque también tenemos jueces que dicen esto que apoyamos nosotras, ¿no? Que no son delitos de propia mano, sino que son otro tipo de delitos y que tenemos y que hay formas de responsabilizar y de condenar por esas conductas. Y creo que también ahí se ve un poco en paralelo que esto tiene que ver con una resistencia, digamos un reclamo, una convicción y, bueno, y una militancia que también la vemos en los movimientos feministas, ¿no? Que por ahí se hace visible con situaciones, la verdad, que nos duelen muchísimo, como las reacciones, ¿no? Colectivas por ni una menos mencionó Pipi, pero también una reciente, por ejemplo, de tener fallos totalmente repudiables y que nos hacen reaccionar inmediatamente, como el fallo de Lucía Pérez, ¿no? En el que los jueces tenemos que evidencian con total impunidad sus formas de ver la vida, absolutamente machista. Bueno, por suerte, bueno, se logró la nulidad de ese fallo, pero digo, pensaba en eso, ¿no? En esos paralelos de cómo la resistencia, la organización, la tenacidad, la demanda, esto de no tolerar y de no tolerar una palabra también que no me gusta mucho, pero de no soportar más o de no tener que escuchar, ¿no? Concepciones machistas y que hoy haya reacciones frente a esas violencias, me parece que sí es algo que fue como retroalimentado y a su vez se fortalece, ¿no? Entonces, en esas luchas que son colectivas y que se van encontrando en estas revisiones de las propias historias, creo que es fundamental porque a su vez se reflejan, ¿no? Se reflejan, se retoman, digo, en muchas jurisdicciones o en muchos lugares, las compañeras que pudieron hablar de lo que vivieron, después de tanto tiempo, lo pudieron hacer porque se organizaron, porque fueron acompañadas y porque hoy quizás también hay muchas colectivas que también apoyan esto y visibilizan esto. A ver, en realidad, mucho más, como decía la Palo, no hay para decir, pero sí me parecería importante seguir recalcando que en esta interdependencia, interrelación y retroalimentación de los dos movimientos, hay algo que no es que fue iniciado en uno y continuado por el otro, sino que es lo que me parece alucinante de las batallas culturales, que es, estaba pensando en lo que Pipi decía en relación a cómo, por ejemplo, la práctica ay, por favor, del scratch, digamos, originariamente modelada por el movimiento de derechos humanos, es tomada por algunos feminismos ahora. A mí me parece que una de las cosas más ricas que tiene que ver, digamos, que provoca esta interdependencia de estos movimientos de lucha, que son esos, son movimientos de lucha por reivindicaciones ante vulneraciones de derechos humanos, tiene que ver con la necesidad de concebir la defensa de los derechos humanos, y esto me parece a mí particularmente alucinante, en una multiplicidad de ámbitos. Digamos, tanto el movimiento de derechos humanos como los movimientos de mujeres ven la necesidad de la modificación de estructuras culturales que lo que permiten es la reproducción de lógicas que llevan a las vulneraciones. Entonces, hay un imaginario y una cabeza puesta en repensar nuevas formas de abordaje de situaciones sociales, por un lado, y por otro lado, al mismo tiempo, ambos movimientos, si pudiéramos llamarlos así, si es que pudiéramos dividirlos, han provocado, provocan y pujan constantemente por modificaciones en las estructuras institucionales. Digamos, no es una puja solamente a nivel cultural, sino que ven la necesaria interdependencia entre los dos ámbitos, entre los ámbitos institucionales y los culturales, los sociales, que en definitiva son todos políticos. A mí me alucina ver cómo, en mi experiencia, digamos, yo
Pipi gana en eso, en la defensa de derechos humanos en el ámbito de LESA, es como hay una necesidad de establecer estándares mínimos de respeto de derechos humanos para después ser trasladados a otras causas, y me parece que ahí hay un diálogo interesante a nivel institucional y culturalmente hablando en la cultura judicial. Digamos, en Córdoba, por ejemplo, la existencia de cuerpos de acompañamiento a testigos, de psicólogos que puedan ayudar a las personas a afrontar el proceso de justicia con todo lo que eso implica, digamos, no solamente individualmente, sino frente a las instituciones, es algo que de a poquito va saltando de lo que eran las causas, de lo que son las causas de lesa, a la necesidad de construir herramientas institucionales de protección de las personas que han sobrevivido a hechos de gravedad, como estos de los que estamos hablando. Y en ese sentido me parece entonces que ambos movimientos, si pudiéramos dividirlos, tienen una imaginación, una necesidad de imaginar nuevas formas de intervención, pero siempre con la idea de la potencialidad del cambio cultural y estructural e institucional. Y eso me parece que es una de las cosas que más ha revalorizado muchos ámbitos, digamos, sobre todo el judicial, que es en el que nosotras nos movemos. Bien, bueno, la verdad que los aportes o sea, están muy relacionados y me quedo pensando en esto que decía Lilan, que si podemos pensar en dos movimientos, sí es que se pueden dividir, porque me parece que es por ahí. Yo creo que hay una lucha que tiene que ver con la reivindicación de los derechos humanos. Digo, las feministas, los feminismos están luchando por terminar con la violencia machista que hoy en día se lleva la vida, digamos, de muchísimas mujeres en el país, y es un fenómeno, la verdad, que podemos pensar para Latinoamérica también. Y en ese sentido yo, o sea, ya creo que lo han ido respondiendo un poco, pero las sentencias que hubo, que como Pipi decía, fue solamente un 13% de los procesos de lesa han tenido sentencias que visibilicen la violencia machista, pero estas sentencias han tenido algún impacto sobre los procesos más actuales de violencia machista, sobre los, como bien decía Paloma, la sentencia que fue revocada sobre el caso de Lucía Pérez. Me parece que cómo se está posicionando hoy en día, cómo ven ustedes que se posicione la justicia sobre estos casos de violencia y de femicidio, ¿no es cierto? Que la verdad que luego de las muertes de pandemia, en esta pandemia tenemos que lamentar la pérdida de un montón de compañeras. Para volver a la ronda de inicio. A mí me pasan cosas, sensaciones encontradas, digamos, porque por un lado tenemos toda esta, digamos, todo este panorama, ¿no?, del que venimos un poco hablando. Me gustó mucho lo que dijo Lilan de buscar como estándares mínimos para incidir un poco, para ver cómo se avanza o cómo logramos cierta incidencia en las estructuras judiciales, buscando esas coincidencias y esos avances, porque como yo había dicho al principio, podemos tener juzgados especializados de violencia, fiscalías especializadas, y podemos sostener bajo ese ropaje institucional las mismas prácticas heteropatriarcales, ¿no?, con las que venimos luchando o por las que se viene reclamando en la calle. Pero a su vez también creo que esto que señalaba Liran se va trasladando, pero muy de a poco. Yo veo que, o por lo menos en algunas regiones como las nuestras, quizás, ¿no?, Jujuy particularmente, o la zona del noroeste, en el Poder Judicial lo veo como ese proceso bastante reticente y bastante lento, ¿no? De hecho, los concursos que se han abierto, generalmente de los cargos que se cubren, la mayoría siguen siendo varones. Acá las alianzas sobre algunos sectores y familias se mantienen, digamos, no dar detalle cómo se conforma el tribunal de selección, pero uno lo podría imaginar.
Pero a su vez también digo que esos procesos de reclamo y de incidir también van trasladándose a otros lugares y ámbitos en los que se evidencian esas diferencias o rupturas, ¿no? Entonces, pensar que haya lugares en que no se respete un mínimo, por ejemplo, de cupo femenino o de género, o las universidades empiezan también dentro de sus estructuras a generar espacios de denuncias para no sostener, por ejemplo, docentes acusados de violencia de género, empiezan a construir gabinetes, y eso se va trasladando también a otros lugares, el caso de Jujuy, pero por ejemplo, a otros lugares de elección de magistrados, tienen que dar cuenta de cómo entienden o cómo ven la perspectiva de género, o que entienden por eso, o acreditar, ¿no? esa mirada también como este estándar mínimo para ser, por ejemplo, juez o ocupar un cargo. Entonces creo que esto se va viendo y se va transformando, pero muy de a poco yo vuelvo e insisto en que nosotros hoy tenemos un movimiento de mujeres, cosa que valoramos todos, creo, y a su vez también, digamos, vemos que esas estructuras a nivel nacional y la política nacional muchas veces no se refleja en algunos territorios. Entonces, ahí, más allá de la existencia de esas estructuras que son bienvenidas, por supuesto, y son con compañeras, además, con vasta formación, compromiso, y todo lo que le podamos pedir, digamos, a una estructura estatal, no siempre llega de la misma manera a diferentes regiones y a diferentes conformaciones, ¿no? Por eso insistía con el aporte que a todo este proceso pueden brindar las organizaciones de mujeres. Acá mismo nuestro territorio no es tan grande, pero entiendo y vemos, y es un aprendizaje constante, pensar en las organizaciones de mujeres indígenas y en las organizaciones de mujeres de acá de San Salvador, digamos, ¿no? Son como realidades diferentes. Los encuentros en ese sentido son sumamente ricos, porque además se van complementando y vamos entendiendo también cuáles son las realidades de cada una de nosotras, cuáles son nuestras prioridades, no son las mismas en todos los casos, y cuáles son las necesidades reales de esas políticas que tienen que llegar a esos lugares, a donde todavía no, porque hay muchas cuestiones que todavía no han sido incorporadas, aparte de algunas de esas políticas. Creo que el camino es largo, digamos, hay mucha tarea por hacer. Ahí está, digamos, gracias Palo, me quedé pensando, me parece que hay una, digamos, que en realidad tiene que ver con la pregunta anterior o con el cuestionamiento anteriores. Coincido con Paloma en el sentido de que es muy difícil el trasvaso de los supuestos estándares, si es que uno consigue estándares en algunos tipos de causas en relación a otras. Pero también ando pensando mucho últimamente en que una de las cosas que el movimiento de derechos humanos enseña al resto de los movimientos, y quizás sea heredero de otro tipo de luchas anteriores del movimiento, es que los cambios culturales e institucionales no se provocan de un día para el otro, y que cuando una habla de derechos, está hablando de disputa, siempre de disputa. Es un proceso de construcción y de disputa que, como bien decía la Palo, por momentos consigue ser oído, escuchado, y hay modificaciones estructurales. Pero eso no significa nunca que la disputa cese. Entonces, a mí me parece fundamental, y me parece que esto es lo que el movimiento de derechos humanos, en esto que yo no sé si se puede distinguir o no entre los dos, pero sí me parece que los feminismos debieran continuar, es la única posibilidad de cambio verdadero y profundo es la tensión permanente, una tensión dialéctica entre el Estado y los movimientos.
Digamos, no me imagino un Estado, ni un Estado que yo haya votado, ni nada, concediendo graciosamente algo. Digamos, es al revés. Digamos, como bien decía la Palo, por momentos hay estas estructuras que nos ayudan, que habilitan, que son parte del cumplimiento de obligaciones que tiene el Estado, para eso lo tenemos, pero al mismo tiempo debiéramos siempre apostar a revitalizar a los movimientos sociales, a las organizaciones, para que tengan un rol de permanente tensión en relación a estas estructuras del Estado. Digamos, porque el Estado no nos lo va a dar. Y eso es una cosa que el movimiento de derechos humanos nos ha enseñado, y al mismo tiempo nos ha enseñado que no es una cuestión de un día para el otro, sino que son procesos. Digamos, 44 años de pedir memoria, verdad y justicia no se resuelven en 2 días. Son 44 años. Y sí podemos apostar, me parece, a que gracias a esos tránsitos anteriores, esas huellas anteriores, hay cosas que sean más fáciles. De todas formas es una cuestión de tiempo, de lucha, de tensión y de constante tira y afloje con las estructuras del Estado, con las estructuras culturales y con nosotros mismos. Digamos, a mí me parece que este proceso me encanta de los feminismos la deconstrucción, porque no es algo que acabe. Entonces no podríamos decir que hemos logrado fijar estándares de derechos humanos o que hemos logrado el reconocimiento es momentáneamente, estamos contentes porque logramos esto, pero mañana no lo sabemos, entonces no es posible dormirse en los laureles en relación a algunas cosas, sino hay que empujar, digamos. Y me parece que esa es la herencia de los dos movimientos, que es alucinante. Gracias, Pi. Bueno, un par de cosas. Yo ahí disiento un poco en que no sean dos movimientos, porque creo que hay mucha resistencia todavía en el movimiento de derechos humanos. Hay sectores que todavía les cuesta mucho entender que son dos luchas que confluyen en mucho, pero que además que se refuerzan unas a otras. Nos cuesta, a mí me cuesta mucho incluso hacia adentro del movimiento de derechos humanos. Ojalá un día podamos decir, como dice la Lilan, que son que forman parte de un mismo gran movimiento, y apostamos a eso sin duda. Y después un poco, me gustó mucho lo que dijeron las dos en esta parte, y trayendo un poco lo que decía la Palo, sobre todo. Yo creo que hay algunas cuestiones que tienen, que el proceso de juzgamiento, ya hablando no tanto de los movimientos, no tanto de lo social, sino más de lo que pasa en la justicia, generó y genera herramientas también para el juzgamiento de casos actuales de violencias machistas. Primero, que me parece que los juicios de lesa humanidad, con altibajos, con retrocesos que hemos tenido en años anteriores, con impulso, con todo lo que ya sabemos, es un proceso que está tiene mucha legitimidad pública, mucho apoyo. Me acuerdo siempre que una encuesta que se había hecho en algún momento por un diario importante nacional había dado que el 70% de la población apoyaba estos juicios. Recordemos cuando fue ese intento del 2x1, la masividad que tuvo en un contexto completamente adverso, las movilizaciones. Digo, es un proceso muy sólido y muy apoyado, con mucha legitimidad a nivel nacional y en todas las regiones, con sus diferencias, pero digo, en general podríamos decir eso. Y eso yo creo que sirve y ha servido para poder plantear algunas cosas también dentro de los procesos judiciales por violencias machistas. Hace poco hablaba con una fiscala muy, muy buena que hay en Rosario, y ella me decía que ella planteaba dentro de algunos procesos, o estaba pensando en plantear en algunos procesos prescriptos de abusos en la niñez, que si bien ahora cambió, pero bueno, eran casos anteriores al cambio, y ella planteaba muchas veces algunas cosas de las de lesa, porque le parecía, pero no por considerarlos de lesa, sino los argumentos, le parecía que muchas de esos argumentos que desarrollamos en los juicios de lesa servían
también para apoyar estas posturas. Y a mí eso me parece súper importante, incluso también hasta hablábamos de la posibilidad de usar esta figura que tuvimos que usar a la fuerza desde los juicios de Lesa, que fue esos juicios por la verdad, que eran esos juicios sui generis, que no tenían por objetivo la sanción penal de las personas, pero sí reconstruir justamente la verdad y que fueron muy útiles en el proceso de justicia argentino. Ahora nos parece la prehistoria, pero sin eso yo creo que no hubiéramos llegado a este momento. Bueno, también hablábamos de eso y creo que se pueden nutrir, también nos dan herramientas jurídicas de estos juicios y además tenemos la excusa de esta visibilidad que a veces nos permite hablar de estos temas, porque estamos hablando de esto hoy y creo que esto también tiene una influencia en lo que hacen jueces, juezas, fiscales, defensores y defensoras en los procesos actuales de violencia machista. Entonces, me parece bueno, que un poco eso, ese pasado que sigue tan presente, impregnando el presente en todos los sentidos, y me parece que para cerrar, por lo que decía la Lilan y lo que decía la Palo, y esto también de los movimientos de mujeres en los distintos lugares, creo que todo eso, creo que hay un horizonte que es común, y que hay una frase que a mí me gusta mucho de hijos e hijas, que es que lo imposible solamente tarda un poco más, lo imposible solo tarda un poco más, y me parece que eso de alguna manera sintetiza esto de los dos movimientos, de esto de lo que vienen haciendo un montón de mujeres en distintos lugares, de los feminismos, de las disidencias, de gays, lesbianas, mujeres trans, personas trans, peleando por cambiar y por correr un poco más este sistema que oprime, que nos oprime, este cis heteropatriarcado que nos oprime, y creo que lo imposible solo tarda un poco más, y yo espero que sigamos pudiendo hacer posible eso que se nos presenta como imposible. Bueno, Pipi, la verdad que me encantó eso último que dijiste con un tono hasta poético, digamos. A mí me quedaron, la verdad que escucharlas a las tres me llené de cosas, de cosas por pensar, de conceptos que me llevo. Les robo una última cosita chiquita, si alguna tiene algo para aportar, que tiene que ver con cómo consideran ustedes que juegue al interior de las instituciones del Estado la ley Micaela, que bien sabemos que intenta formar en perspectiva de género a los funcionarios. ¿Ustedes consideran que puede llegar a, como bien decíamos, en un tiempo lento, y bien sabemos que el Estado tiene esos tiempos eternos, pero creen que hay un pie para una posible transformación, una mejora, por lo menos en la justicia, que bien sabemos que es una de las instituciones más patriarcales, digamos, más machistas del Estado? Yo te diría una sola palabra, Flor, es el inicio. Sí, yo creo que, a ver, hay algo que es importante que discutamos justamente a partir de lo que dice la Lilan del que es el inicio, que tiene que ver con qué contenido tienen esos talleres, esos encuentros, qué se debate, cómo se debate, cómo se plasman después, porque me consta también, y en algunos casos en los que hemos intervenido, que eran, por ejemplo, fiscales con 50 cursos diferentes con perspectiva de género, e incluso te lo enrostran y seguían teniendo prácticas profundamente machistas. Yo creo que está bueno, es importante, pero no es lo único. Creo que necesitamos repensar todo de nuevo, repensar cómo se hace el proceso de selección de jueces, juezas, fiscales, defensores, defensoras. Digo, no es solamente que hagan un curso, sino que se incluyan en los concursos preguntas para ver si realmente tiene perspectiva de género. Es muy fácil detectar eso ya solo con el lenguaje. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer para hacer mucho más profundo esto, porque si no, lo único que terminamos haciendo es maquillando algunas situaciones, y como decía la Palo al principio, en las fiscalías especializadas en género hay varones que muchas veces, bueno, hay varones que realmente no tienen una perspectiva machista, y que pueden ser, yo no digo que todos los varones, y bregamos porque todos los varones al revés empiecen a
se deconstruyan y tengan herramientas. Pero digo, hay cosas que al final terminan siendo maquillajes, que no van en profundidad a lo que necesitamos, y entonces si bien es un inicio, es bueno, yo creo que es importante la ley, creo que hay mucho que trabajar, sobre todo cuando hablamos de poder judicial, creo que en todos los poderes, pero yo me focalizo en este que es donde yo desempeño mi actividad laboral, y creo que hay mucho por hacer y que no alcanza con esos cursos, y me da miedo, lo digo con toda la sinceridad, que esto sea una lavada de cara para seguir teniendo las mismas prácticas y las mismas resoluciones, que son sobre todo resoluciones no acorde a derecho, y en eso también insisto, que una resolución no tenga esto de la perspectiva de género, como le quieran llamar, no quiere decir que le falta algo y que bueno, se completa, quiere decir que no es acorde a derecho, porque esto es derecho, y les funcionarios tenemos deberes ante esto, no es una cuestión de gusto, te puede gustar o no, pero tenés el deber, como tenés el deber de utilizar otras perspectivas que son obligatorias, de aplicar las leyes, y nuestro país está obligado internacionalmente a visibilizar la violencia machista por un montón de instrumentos nacionales e internacionales, entonces no es una cuestión de gusto o de deseo, sino es una obligación, y los funcionarios y las funcionarias y los funcionarios que no lo cumplen pueden ser sancionados y deben ser sancionados. Eso es aplicar, hacer carne de lo que implica la lucha contra la violencia machista, más allá de los cursos que están buenísimos, pero puede ir y no tener ningún efecto. Bueno, coincido con las compañeras, yo tampoco creo que quede mucho más para decir. Yo puedo quizás ahí aportar, sí, cuál fue la preocupación, por ejemplo, porque claramente esta ley se está, además, en las provincias reglamentando, y las provincias se están adhiriendo. Acá hace muy poquito también hubo toda una movida de organizaciones para eso, y una preocupación concreta, porque por un lado, por supuesto que celebramos una decisión de política nacional, como mencionó Pipi, ¿no?, la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de obligaciones internacionales que, digamos, surgen o eventualmente van a surgir digamos, en cabeza de cualquiera de los poderes. Entonces, la decisión de política nacional de implementar o de tener esta herramienta, este instrumento, como dijo Lilan, es el punto de partida. Entendemos que es una herramienta, pero como les decía, acá la primera pregunta que surgió fue: ¿y quién va a dar los cursos, ¿no?, de capacitación? Pensando en nuestro contexto particular provincial. Digo, tenemos, frente al cambio de gobierno y a la existencia, a la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, rápidamente en nuestra provincia, lo que era la Dirección de Paridad de Género se convirtió en la Dirección Provincial de Género, ¿no? O la Secretaría, realmente no sé bien, pero su estructura, digamos, tiene algunos déficits, digamos, ¿no? Ahí también hay un cuestionamiento, también un trabajo. Entonces, acá la primera pregunta que surgió, bueno, ¿quién va a ser el encargado de cumplir ese rol? Digo, porque el ministerio entiendo que puede tener una lógica, pero digamos, un lineamiento para esos cursos y esa formación, después en las ciencias se van a implementar, hasta donde entiendo yo, vía institucional, porque la formación federal de nuestro gobierno así lo indica, digamos. Entonces, acá la preocupación fue esa, y entonces de nuevo insisto y vuelvo, soy reiterativa,
pero una demanda concreta de las organizaciones era esa, bueno, la conformación de una mesa intersectorial, digamos, con participación, porque claramente hay experiencias y formaciones de diferentes colectivos, que el Estado o los funcionarios o quienes ocupan hoy cargos estratégicos a nivel provincial realmente no las tienen, digamos. Podrían tenerlas seguramente, habrá gente que sí, hay gente que tiene formación y su perspectiva, coincido con lo que dijo Pipe, es así, digamos, no vamos a cuestionar o a excluir por el solo hecho de ser varón a alguien que probablemente tenga, digamos, una perspectiva, así como también por sentado que la mujer por ser mujer tiene la misma, tiene esta capacidad también de poder tener una mirada crítica, de cuestionar esas estructuras en las que se encuentra, porque quizás también está siendo parte de esas violencias y de esa estructura machista que es la conformación de la misma estructura de gobierno provincial, ¿no? Me refiero a todos los poderes en realidad. Entonces creo que parte del proceso de construcción, y creo que también hay una línea, entiendo que hay una voluntad política también de apertura para ese aporte desde las organizaciones, porque claramente son las que pueden quizás aportar no solo desde su experiencia, sino también desde desde recursos materiales, cuestiones que las instituciones muchas veces no tienen, porque aunque sea de manera muy precaria y artesanal, las organizaciones se las procuraron. Me refiero, por ejemplo, a la sistematización o estudio de sentencias con perspectiva de género, registros de casos, observatorios de género y de violencias machistas, todos esos instrumentos, esa información y esos recursos. Palo, se cortó al final, quedamos en instrumentos y recursos, no sé cómo terminaba la oración, a ver si querés repetir. ¿No? Estamos en permanente disputa y son ahí las que más pueden aportar quienes más están pidiendo la apertura para la participación de las instancias de formación y que sean escuchadas sus voces y que después eso también sea reflejado, ¿no? En las decisiones de los funcionarios, sean provinciales, nacionales, municipales. Sí, totalmente. Bueno, la verdad que les quiero agradecer profundamente la posibilidad de este encuentro y de esta charla. Verdaderamente ha sido muy enriquecedora. Yo creo que ustedes han podido ponernos al tanto de cuál es la situación de la justicia en cuanto a la perspectiva de género en los procesos de lesa, y un poco más allá para poder pensar en la actualidad, la violencia machista que afecta a todo el sistema judicial en sus distintas causas. La verdad que me parece que estamos excedidas un poco en lo que teníamos pensado con el tiempo, así que vamos a estar cerrando. Si alguna quiere comentar algo más, hacer alguna recomendación o algo, les dejo unos minutitos. Pero bueno, si no, ya estaríamos cerrando. Les vuelvo a agradecer y espero próximamente volver a encontrarlas en alguna otra charla. Y quién te dice que el año que viene no podemos hacer algo presencial y reunirnos en la Facultad de Humanidades. Así que bueno, les mando un beso y bueno, agradezco a todos y a todas por estar visualizando esta videoconferencia y los esperamos el martes que viene con la siguiente charla. Saludos.
mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió, voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria por quien no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos y aquí presentes tus viejas maneras derrumbamos ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer, todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer, todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Ser padre no es tan difícil, ser hermano, ser mi hombre, te toca aprender a escucharnos. No intentes contar esta historia, mi presente y mi pasado con esta voz. Hoy voy a narrarlo. Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria por quien no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer, todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer,